Desalojaron a estudiantes del IABA, pero los jóvenes volvieron y colocan sus muebles dentro del salón. Los estudiantes encontraron cerrado el salón gremial con una malla sombra más temprano, por lo que iniciaron una ocupación en la tarde del lunes. Las autoridades desalojaron sobre las 18 horas a los estudiantes del IABA, que estaban ocupando el liceo desde poco antes de las 15, informó el país la vocera del gremio de estudiantes del IABA, Zoe Martínez, vocera del gremio de estudiantes. Una cosa increíble. Los estudiantes podrán tener organizaciones, podrán expresarse, estamos en democracia, está correcto, pero hablar de gremio estudiantil es increíble y que además se sientan con el derecho de ocupar y de volver a ocupar y de hacerle la guerra al gobierno y decir a viva voz que no se sienten identificados con este gobierno y con estas autoridades. ¿Cómo te va, Felipe? Gracias por estar con nosotros. Rubén, audiencia, un placer estar un nuevo martes contigo para, bueno, conversar de estos temas vinculados a la educación que francamente preocupan, ¿no? Sí. Nuevamente una tormenta en un vaso de agua, porque lo que hicieron las autoridades de secundaria es ejecutar lo que ya habían anunciado. Eh, Refaccionar en primer lugar esa puerta de ingreso lateral del IABA, donde funcionaba el salón gremial, a los efectos, bueno, de poner esa rampa de ingreso, pero a partir de esa situación, ¿no? Y que se encontraron los estudiantes con que estaban empezando las obras y por tanto Mm, no fue que tapiaron el lugar, sino que pusieron, como en cualquier obra que se hace, claro. una especie de contención, ¿no? Una Para que malla no como para... podía Claro, con el funcionamiento del liceo. claro. Pero ya se hizo todo un escándalo, toda una tormenta, ya los docentes se declararon en paro. A Ujú, ver, acá hay gente, Rubén, que todos sabemos, que está buscando la mínima excusa mm, para generar un conflicto, para dar manija, sí, sí. ¿no? Para incendiar la pradera, Ujú, claramente con una orientación política partidaria, vamos a claro. decirlo con total claridad. Es así, Eh, lo dije al comienzo de la nota, hoy en la Todos introducción. todos estos docentes que están en esta conflictividad contra las autoridades de la ANEP, contra el gobierno, que generan estas tormentas, claramente son militantes además del Frente Amplio Claro, y por tanto están cumpliendo una misión política partidaria, ¿no? Que es sí, procurar embanderar esto como si fuera una causa de los exacto. docentes o los estudiantes. A ver, los docentes, en su gran mayoría, y lo demuestran los paros, ¿no? Con el nivel de adhesión, Mm, lo que quieren es trabajar, y ¿no? sí, No quieren parar y mucho menos hacerlo cuando la motivación claramente es partidaria. Y los estudiantes y sus familias, pero en una amplísima mayoría, en una abrumadora mayoría, lo que quieren es ir a clase. Y como admitió un integrante del gremio del IABA, son 30 que resuelven por 3.000. Entonces, terminemos con esta telenovela, que todos sabemos la motivación que tiene. Claramente lo que se quiere es generar ruido en la opinión pública, es de alguna manera procurar perjudicar el proceso de transformación educativa que está en marcha, pero todo sigue adelante, porque las actuales autoridades de la educación tienen un cometido ciudadano, ¿no? Ratificado en las urnas, planteado en la elección pasada, de reformar la educación y van a seguir adelante. Obviamente con amplitud, con diálogo, como siempre ocurrió en el Uruguay, pero con la decisión política de avanzar en los cambios que durante 15 años se postergaron, justamente por estas presiones sindicales de quienes defienden el statu quo, ¿no? De quienes defienden el conservadurismo en la educación, que no quieren que nada cambie, que quieren seguir como está todo. Y bueno, y si seguimos como está, vamos a tener exactamente los mismos magros resultados que hemos tenido en estos años. Por Felipe, eso es tan sí, importante este cambio que mm, se está impulsando. sí, estoy en gran medida de acuerdo con todo tu análisis, pero yo apuesto un poco más todavía, o pretendo ir más allá. Creo que en definitiva no les importa el tema en sí de la transformación o la reforma educativa, porque imaginemos que se hubiera hecho una reforma educativa a la medida de lo que ellos quieren. Pongámosle que el gobierno hubiera hecho todo lo que hubiera hecho un gobierno del Frente Amplio. Estarían haciendo lo mismo.
estarían haciendo igual este tipo de revueltas, de movimientos distorsivos, porque creo yo que la estrategia justamente es nosotros en el poder político del Estado. El Frente Amplio y su PCNT con todo su sindicalismo quieren estar otra vez en la manija, tener la sartén por el mango, ser el poder político del Estado. No les importa en definitiva nada de lo que ocurre, sino que les importa es hacer mucho ruido social, generar esa distorsión que vemos es sistemática, es una práctica ya militante, de cuadro de base militante, que no van a parar, van a seguir haciendo lo mismo. Lo increíble cuando uno ve esto es que se está cometiendo con una profunda, digamos, distorsión de lo que es el mecanismo de la relación entre autoridades y subordinados a la autoridad del Estado, porque están desobedeciendo actos de autoridad directamente. Incluso están reclamando, como tú decías, en adhesión, varios docentes en adhesión a estos estudiantes revoltosos, están a su vez reclamándole a las autoridades que restituyan al director del IABA que cometió un craso acto de insubordinación a la autoridad. Y no reconocen o sea, no reconocen cómo es el funcionamiento del Estado. Es increíble. Hasta Sí, incluso llegan sí. a decir, yo vi una nota que llegaron a decir, los estudiantes estamos cansados de reclamarle al gobierno que nos devuelvan el director y no nos escuchan, pero no entienden cómo funcionan las instituciones. No, no, no entienden. La verdad que el pensamiento republicano por No esos está ahí. ámbitos no circula demasiado. No, Esa es la verdad. no. Pero bueno, eso es lo que estamos acostumbrados. Convengamos, Rubén, no debe llamar la atención, ¿no? Porque si hay en el Uruguay un núcleo antirrepublicano Mm. y absolutamente conservador, son algunos núcleos docentes, ¿no? De la educación, algunos núcleos estudiantiles, ¿no? Que son utilizados los gurises como carne de cañón, esa es otra cosa, ¿no? Porque Sí, es la manija que le dan los mayores. En la ocupación del IABA tuviste a primerísimas figuras políticas del Frente Amplio, ¿no? claro. Dando manija, Claro, sí, asusando a los muchachos. sí. Pero bueno, Pero, y hay otra cosa, ha Felipe, hay otra sido cosa que es siempre así. norma, ¿no? Que uno lo sabe. Hay algo que es norma, que cuántos líderes sindicales y gremiales del Frente Amplio pasaron a ser figuras políticas. Sí, Sin ir más muchísimo. lejos, por ejemplo, el ex fiscal de la Nación, Jorge Díaz, era un connotado militante del UJC en Facultad de Derecho. Yo lo viví, yo lo vi, fui testigo presencial, conviví con esa generación. El fiscal Romano era un connotado militante del UJC en la Facultad de Derecho. El señor Groba, el doctor Groba, que integró la presidencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, era un connotado militante de la UJC, de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y así tenés tantos casos. Bueno, ni que hablar los senadores famosos, ¿no? Castillo y cuántos líderes que salieron precisamente del PCNT. O sea, hay una interrelación, hay una sinergia, hay un vínculo indisoluble entre el PCNT y el Frente Amplio. Y hoy por hoy creo que ya en un predominio, una hegemonía del Partido Comunista de Uruguay. O sea, hoy Frente Amplio y PCNT es el Partido Comunista de Uruguay, que está haciendo esta tarea revoltosa junto al MLN de buscar todo mecanismo de distorsión y de combate directo a este gobierno, porque lo que les interesa es obtener el poder político otra vez en las próximas elecciones. Totalmente. Y ellos hacen sus carreras en los sindicatos. Claro, Y no tengas duda que el perfilismo, el protagonismo de algunos actores sindicales obedece a que están peleando su lugar en la próxima lista de diputados. claro, No te quepa ninguna duda. claro. Pero también, digamos, a ver, no nos debe sorprender esto, Rubén, porque basta con analizar lo que ha sido la historia del país de los últimos 30 años, Ejé. ¿m? Y podríamos ir mucho más atrás, pero vayamos a los últimos 30 años, y ha sido absolutamente exactamente lo mismo. O sea, Sí. cualquier esbozo Mm. de cambio, por más tímido que sea en la educación, ha tenido enfrente la feroz oposición de los sindicatos. Yo todavía recuerdo la reforma educativa de Germán Ram, ¿no? Lo que fue esa reforma educativa en cuanto a la oposición que hubo de los sindicatos. Sí, sí. Ahora nos alarma que haya un liceo ocupado en Montevideo. En aquel entonces había 30 liceos ocupados en Montevideo. ¿Te acordás O cuando se sea, oponían a los CAIF y denostaban los CAIF? Y después los enarbolaron como propios, ¿no? totalmente, a ver, pero se opusieron a esa reforma que entre otras cosas trajo
las escuelas de tiempo completo, claro, que han sido un éxito y se ha ido expandiendo, claro, los bachilleratos tecnológicos en claro, la UTU, la descentralización de la formación docente a través de la creación de los SERP en el interior del país, la universalización de la educación preescolar en 4 años, claro. los séptimos, los octavos y los novenos años en los liceos rurales. O sea, fue una reforma realmente profunda. Y yo recuerdo dos hechos, ¿no? Que no me los contaron, que yo los recuerdo y que los podemos ir a buscar a la prensa. Le ponían vidrios, ¿no?, a las bandejas. No digo que fueran los sindicatos, porque nunca se supo bien quién era, pero Bueno, claramente sí, eran quienes estaban manifestando contra la reforma. ¿Te acordás las bandejas de rama? sí. ¿No? Que para de alguna manera tratar de que los niños tengan una comida más nutritiva, más balanceada, por Mm. algunos descontroles que se daban en algunos comedores escolares. Se te mutió el sonido, sí. Llegaron a poner vidrio picado en las bandejas Claro. para generar alarma pública en contra de las bandejas. En un liceo que Un se... sabotaje al gobierno de aquel Un entonces, sabotaje, pero pero terrible, jugando exponiendo, con la salud de los inocentes, de los niños. pero terrible. Y en un liceo de Atlántida, yo recuerdo perfectamente, el día de la inauguración hicieron otra cosa espantosa, taparon las cañerías con cemento, o sea, y Claro, el liceo claro. totalmente Sí, quedó sí, en una situación de inundación. Bueno, eso llegaron a hacer para oponerse a la transformación educativa, además de los piquetes que hacían para que no entren las bandejas, para que claro, claro, no claro. entren a trabajar los docentes ni a estudiar Sí, los sí, alumnos. sí. O sea, la historia de los procesos de cambio en educación han sido también la historia de los sectores más conservadores del sindicalismo en la educación, que se ha opuesto, pero tajantemente le hicieron la vida imposible a quienes quisieron esbozar algún cambio durante los gobiernos del frente, ¿no? Qué Recordemos, diferencia, ¿no? Felipe, sería si todo ese proceso histórico hubiera operado con reformas educativas sin esas vallas terribles. Porque bueno, esto nos está hablando de una historia de cierta evolución de trancazos permanentes, es la historia del combate a una izquierda radical, que impide movimientos más fluidos, más naturales, y hoy Uruguay estaría en otras instancias ya. Pero mirá otro ¿cuánto tema que mejor es típico. estaríamos, ¿no? Claro, Porque, porque ¿qué pasa? Es muy difícil que un país pueda avanzar con grupos políticos organizados y con poder de convocatoria electoral, como lo es el Frente Amplio junto con el PCNT, provocando este divisionismo. O sea, no tenemos unidad nacional. Ellos están todo el tiempo hablando desde la lógica de la lucha de clases, desde la condición de los trabajadores, fundamentalmente en este país de los trabajadores públicos. Cualquier motivo baladí, cualquier motivo banal es precisamente el argumento causal para provocar un paro distorsivo en el país. Acordate los paros en la banca, desde la banca pública y si irradia la banca privada, cuando renacía la industria turística después de 2 años de pandemia y pararon durante una semana entera todos los cajeros automáticos y las transferencias de dinero cuando venía, bueno, un contingente impresionante de turistas, ¿no? Boicoteando la industria turística uruguaya. Lo hicieron en enero, lo hicieron en febrero. Acordate del sindicato de ANCAP que pararon de golpe la chimenea. Fue la primera vez que los uruguayos en Montevideo veíamos que no tenía la llama, la chimenea de la refinería de ANCAP, y bueno, y la estropearon, nos salió plata todo eso. Es decir, son actitudes que nos están diciendo que no les importa el Uruguay, no les importa la nación, estropean, lesionan, fabrican hechos sobre motivos que son falsos, pero generan distorsiones terribles para el país, hasta económicas, ¿no? Un paro, ¿cuánto le sale al país un paro general cuando convocan esos paros? Los paros solidarios, que son ilegales, ¿cómo paro solidario? Hace paro por tu sindicato, pero ¿cómo va a hacer un paro solidario por otro sindicato? Bueno, todas esas cosas que ellos utilizan y naturalizaron en el país. Es dificilísimo, así. bueno, sí, es aquella máxima de que el fin justifica los medios, ¿no? Claro, la ética En revolucionaria. procura de oponerse al gobierno, de Mm. tratar de generarle problemas a la actual gestión de gobierno, vale cualquier cosa, ¿no? Claro, cualquier cosa. Pero a ver, como conclusión, Mm, eh, pese a todas estas oposiciones, pese a los agoreros del desastre, pues todos los días mm, están augurando desastres. ¿Te acordás que decían de que los docentes iban a quedar sin trabajo? Bueno, hoy no faltan docentes porque hay horas vacantes que no se eligen, claro. ¿no?
Claro. Pero pese a todo eso, Rubén, vamos a poder llegar al fin de este gobierno con Mm, importantes cambios en educación, mm. agradeciéndole en definitiva a quienes tuvieron la determinación para impulsarlos y para llevarlo adelante, pese a todas las presiones, porque hay que estar en la NEP, ¿no? Hay que Claro, estar claro. todo el día sufriendo los embates, las acusaciones, las difamaciones. Pero bueno, hay decisión política, hay coraje para llevar adelante los cambios y creo que eso la gente al final del camino, cuando llegue el proceso electoral, va a valorar, ¿no? Va a valorar que este gobierno, en materia educativa, como en tantos otros temas, hizo el absolutamente necesario cambio que Ujú. durante tanto tiempo se venía postergando. Felipe, te agradezco mucho esta conversación. Te puedo despedir con un chiste. No es el Día del Inocente, no sé si hay un día del chiste o del humor, pero hay un chiste impresionante que nos hizo Carolina Cose, ¿no? Carolina Cose, viste que es una mujer muy chistosa. Creo que ella no se da cuenta que es muy chistosa, que, claro, es el humor del absurdo, ¿no? Ella practica mucho el humor del absurdo. No es el sarcasmo porque no tiene condiciones para el sarcasmo ni para la ironía, pero en el absurdo cae muy seguido. Manifestó que hay que ser muy cuidadoso con los dineros públicos. No Sí, sé qué te sí, parece, ya te hice reír, ¿viste? No sé sí, sí. qué te parece. Está para el show del chiste, sin duda, ¿no? Pues realmente. Pero Pero ¿no te bueno, parece que es buen consejo ese que dijo ella, de que hay que ser muy cuidadoso con los dineros públicos? ¿No? totalmente. Capaz que ella va a ir a la Muy auditoría y buenísimo devuelve porque, lo delante de la arena. ¿No devolverá bueno, los pues, memes, triplicó el yo no costo sé si inicial, ¿te acuerdas? viste, si viste los memes que se generaron después de Sí, esas sí. declaraciones. Ah, es impresionante. Su foto con Lali Espósito delante de la arena, en fin. Los La sobrecostos intendencia, delante de la arena, sí, los gastos de la intendencia. ¿Te acordás aquel merchandising contra la LUC? Bueno, Lali Espósito, el presupuesto que dio. ¿Cuánto le sale a la intendencia TV Ciudad, ¿no? Es decir, la vende también al exterior. Este, carísimo, carísimo. pero viste que ella está muy preocupada por el saneamiento de Uruguay, las calles, el estado de las calles, ¿no? Toda la obra de infraestructura, que además hoy es monopolio del Estado, ¿no? De acuerdo al artículo 47 que ellos mismos hicieron plebiscitar en 2004. ¿Y por qué no nos dan un buen suministro de agua y saneamiento que, ¿no? Están habilitados para eso? No, no está para eso la Intendencia, yo estoy equivocado, Felipe. Un gobierno departamental no tiene que dedicarse a eso, al estado de las calles, limpieza, saneamiento, Bueno, pero por lo visto alumbrado. la intendenta está preocupada Ah, por otras cosas, tiene que una no son Cancillería. inherentes a su función, ¿no? Tiene una Cancillería, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando fueron Totalmente, sí. a convalidar las elecciones de los rusos allá en la frontera, en el Donbass? Sí, 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 tal Este, cual. pero bueno, hay que cuidar los dineros públicos. ¿Qué va a hacer, Felipe? Bueno, nos quedó en el tintero, pero vamos a tener tiempo ya de conversar de la Universidad Virtual del Uruguay. Eso recién comienza, en qué está el proyecto. Y bueno, te iba a preguntar, pero ya se nos va también el espacio. La fiscal te citó y después que se repique por el frío, te dijo que no había audiencia, ¿qué sería? No, el tema que Slamovich, que es uno de los denunciados, presentó un recurso señalando que ni el diputado Lerete, ni el diputado Subía, ni yo teníamos legitimación para ser parte del proceso. ¿Y Este, qué parte del proceso si es una investigación fiscal administrativa? ¿Qué legitimación procesal que decía que no tenían? exacto, él dice que nosotros no podemos participar del proceso como denunciantes. ¿Y le aceptó a la fiscal eso? Aparentemente está nervioso de que participemos, de que declaremos, de que aportemos toda la documentación que tenemos, pero bueno, lo va a ¿Y quién es la resolver. fiscal? ¿Quién es la fiscal? ¿O es fiscal? Porque son muchas fiscales, ¿no? Está lleno de fiscales, mujeres, No, o hay un fiscal. en este caso es un fiscal, Un fiscal. el fiscal de decimoquinto turno, Iglesias, ¿Iglesias es? El que sí. fue separado, que fue sancionado administrativamente por el fiscal Gómez. ¿El del Mm, caso del cordón? Sí, es ese fiscal, es ese Mm. fiscal que nos tocó, que bueno, vamos a ver qué resuelve en relación a este recurso que presenta Slamovich, bueno, que ya además nos da una pauta de lo que va a ser la investigación, ¿no? O Porque sea que le da, claramente el asesor letrado de Islamovich le da naturaleza jurisdiccional como si estuvieran en un juicio en el Poder Judicial, cuando esto es una etapa administrativa de investigación fiscal. Que no tengan legitimación, no se entiende. Es increíble. Vamos a ver qué dice el fiscal Iglesias. vamos a ver, de todas formas, más allá
seamos parte o no del proceso, vamos a presentar toda la prueba, ya tiene de hecho el fiscal gran parte de ella, Claro, claro. bueno, y ojalá se haga justicia, ¿no? Porque realmente Oh, aquí hubo actos ilícitos, delictivos, sumamente graves que le sí, causaron enorme perjuicio a muchos estudiantes, a muchos sí. docentes, a muchas familias. Pero Que es se haga lenta, la justicia. justicia es tan lenta como los cambios de Tavares, ¿te acordás? ¿Te acordás que eran lentos los cambios de Tavares? No venían nunca los cambios que había que hacer, que eran Bueno, urgentes. pero está también aquel dicho popular de que la justicia tarda, pero llega. Bueno, yo Ah, confío en que va a llegar. ay, 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 ay. Como diría el Bombino Pons, ¿hay tiempo? Ah, siempre hay tiempo, dicen, no, no siempre hay tiempo, pero bueno. Vos sabés que yo soy crítico con todo, tengo espíritu crítico, análisis crítico, tengo mis críticas al gobierno, pero ay, mamita querida, si vuelve esta gente al gobierno del Uruguay, ¿eh? Vos viste lo que es todo esto, estos personajes nos van a gobernar sindicalistas, ¿qué experticia tienen para gobernarnos? Porque viste que salen del PCNT, van al Frente Amplio, se hacen diputados, senadores, y después tenemos ministros de Economía, de Defensa, saben de todo ellos, ¿viste? Pero vos decís, ¿qué titulación, qué preparación, qué experticia, qué profesión? Y parlanchines revolucionarios, en un ejercicio prerevolucionario y nos integramos al Partido Comunista, nos dan clases ideológicas, ideologizaron todo el país, ¿no? La enseñanza, todo está todo ideologizado. Y su actitud política es esa, lamentablemente. Es difícil, ¿eh? Que países así como el nuestro puedan prosperar definitivamente, conviviendo con fuerzas tan dañinas para una república. Creo que es la Totalmente. reflexión final, me parece que corresponde después lo hablado. Te invito como siempre, Felipe, para el próximo martes y retomar el tema de la universidad virtual y a ver qué dice el fiscal Iglesias. Si estamos en la Vamos, misa jurisdiccional o estamos en una misa administrativa nada más, ¿no? esperemos, Rubén, te agradezco, un placer como siempre y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Igualmente, Felipe, que tengas Un abrazo. buen día hoy, ¿eh? Un abrazo. Chao, El chao. doctor Felipe Schipani conversando con nosotros, en su columna de los martes, diputado por el Partido Colorado. Vamos rápido a una pausa, Damián. Estamos con Damián Enríquez, número 5, número 8, número 10 del equipo, llevando todos los controles. Y luego recibimos al diputado, a otro diputado, pero por el Partido Nacional, columnista de los martes, como lo es Gabriel Gianoli. Quédate ahí.